Hoy es una de esas noches como cualquier otra, en un día cualquiera en mi vida. Y como, como cualquiera de esas noches, yo estoy tratando de buscar una conexión y esa conexión puede ser de cualquier forma, a través de, de la introspección, a través de la meditación, la pintura, el estudiar algo o algún libro que me inspire, o ver algún video que me inspire. Cualquiera de esas cosas es para mí muy importante hacerla, y sobre todo antes de dormir, porque en esta hora, que todavía no son las 9 aquí, pero en cualquier momento lo son, y yo más o menos me acuesto a las 10 por ahí. Entonces trato de irme para la cama como más tranquila, como preparada, porque cuando yo me voy a la cama para dormir, puede, anteriormente de que me duerma, hago meditación, y luego pueden suceder, qué sé yo, muchísimas cosas. Puede suceder que vengan mensajes en los sueños, eh, pueden suceder que me muestren señales, que, o sea, de alguna manera, o que vengan los familiares de visita, o que puede suceder que tenga un desdoblamiento, puede suceder que no, que tenga sueños normales, y que yo tenga esa comunicación, que a veces sucede, que es mental. En fin, puede suceder tantas cosas, que para mí la noche es magia. Yo, desde que yo era pequeña, en mi casa, mi mamá, que era, es, porque ella todavía, lo que estoy hablando de cuando vivía aquí en la tierra, pero mi mamá, en el plano donde ella existe ahora, como conciencia, eh, como conciencia, como ser consciente, ella igual sigue siendo muy espiritual, y sobre todo porque se dedica a trabajar mucho con las energías, con... Ella aquí siempre me habló de Dios, eh, como un ser. Para ella le tenía un amor, y le tiene un amor tan grande, tan grande, tan grande, y a Jesús tan inmenso, que toda su vida ella, una persona muy, yo no diría religiosa, no era una persona religiosa. Ella siempre me dijo acerca de que puede ser una persona religiosa, que hable de que estás con Dios, pero que tus acciones muestran otra cosa, eh, que, que el amor no se, en realidad, no se, no se podía esconder si es que lo llevabas adentro, que el amor era imposible de esconder, porque en realidad, si lo tenías, no había forma de que pudieras esconderlo. Entonces, ella, como ser espiritual, desde que estaba aquí en la tierra, siempre fue muy fuerte su inclinación hacia lo que es lo espiritual. También tenía una parte que ella, le sucedían muchas cosas, y ella, por ejemplo, siempre, o sea, tenía premoniciones, sabía muchas cosas que iban a suceder. Nosotros siempre, cuando éramos pequeñitas, le decíamos a ella que si ella tenía un pajarito que le decía las cosas, porque ella nos decía que sí, que había un pajarito que le decía las cosas, porque ella siempre nos decía cuando las cosas iban a suceder. Y entonces, mi mamá tuvo muchas experiencias con el mundo
de las energías invisibles desde que ella era joven, porque a ella le tocó venir a esta tierra a pasar por sufrimientos muy grandes, y cuando un alma viene a la tierra a pasar por situaciones así, esa alma despierta muy joven, muy temprano, porque le toca vivir situaciones extremas. Y las situaciones extremas lo despiertan a uno de golpe, aunque uno no quiera. Entonces, eso fue una de las cosas que la despertó, y fue una de las cosas que influyó para que ella despertara muy, muy rápido. Fue las cosas que le sucedieron, porque al ella despertar tan pronto por las situaciones de la vida que te golpean, pues entonces ella tenía mucho contacto con lo que es la energía de Dios, la energía de la fuente. Y ella siempre me decía a mí que eso, que ella lo sentía, que ella, de muchas experiencias que tenía, pero no era religiosa en el sentido de que profesara una religión, si bien la religión en sí que ella leía era católica, pero ella era como que ella tenía su propia energía que la invadía y no tenía que ver nada con religiones ni con doctrinas en específico. Ella seguía lo que es la religión del amor en sí. Eso era lo que más ella sentía en su corazón. Y eso fue lo que se me inculcó a mí de pequeña. No se me inculcó ninguna religión, porque yo vivía en Cuba, así que en Cuba no podías tener en realidad religiones en específico, porque no te lo permitían mucho. No permitían mucho una religión en específico porque era un comunismo, así que no permitían eso. Así que ella trató de protegernos en ese sentido y no nos inculcó nada acerca de ninguna religión. Sí, siempre sucedieron cosas. En cierta oportunidad, recuerdo que, les voy a comentar algunas de las cosas, tenía yo unos 20 años si acaso, y había viajado a una provincia, a Matanzas, cerca de donde yo estaba, pero había que tomar el ómnibus, el autobús, había que viajar como media hora para llegar allí. Yo me quedé en esa ciudad, en ese pueblo todo el día, y regresé como a las 5 o 6 de la tarde, regreso a mi casa. En ese lapso de tiempo que yo regreso a mi casa todavía no había llegado nadie, porque mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, y ellos llegaban más o menos a esa hora, pero en ese momento todavía nadie había llegado a la casa, así que yo llegué de primera, como a las 5 por ahí, y entro a la casa. Todavía ni siquiera me había quitado la ropa que llevaba puesta. Estoy parada de pie en el pasillo de la casa cuando siento que la puerta, o sea, la rejita, era una cerca en el patio, tenía como una portadita de metal. Siento el ruidito que hizo el cierre al abrirse, y yo estaba en el cuarto y salgo al pasillo. Ahí miro a lo lejos, miro que mi mamá estaba entrando de una forma como apurada, como quien va detrás de algo. Entonces yo le salgo al paso. Cuando yo salí al pasillo, ella entra y se para así delante de mí y me dice, ¿dónde está? Y yo le digo, ¿quién? Entonces ella me dice,
¿quién va a ser tu papá? Y yo le digo, no mami, papi no ha llegado todavía, él no ha llegado aún. Entonces ella me mira y me dice, ¿cómo que no ha llegado aún? ¿Cómo que no ha llegado? Si él se cruzó contigo, más bien cuando saliste al pasillo parece como si te hubiera traspasado. Y yo le digo, imposible, si hubiera alguien aquí yo lo hubiera visto, porque yo llegué a la casa y tuve que abrir hasta la puerta con llave porque ninguno de ustedes había llegado todavía. Y entonces ella me dijo, ¿cómo? Si la bicicleta la dejó allá afuera y todo. Y salió, porque no me creyó, salió para buscar la bicicleta de mi papá. Fue bien gracioso porque yo decía, pero ¿cómo que la bicicleta? Si aquí no hay nada. Bueno, se cansó de buscar la bicicleta, no la encontró. Fue para atrás, para la parte de atrás del patio, buscando a mi papá. Tampoco lo encontró. No entiendo nada, dice. ¿Cómo puede ser? Si yo venía detrás de él y casi lo alcanzo. Entonces, al rato llega mi papá con su bicicleta normal de trabajo y ella le pregunta, bueno, y tú no estuviste aquí antes. Y él le dijo, no, si recién acabo de llegar. Recién acabo de llegar del trabajo. Recién salí. Y ella se quedó, por supuesto, completamente extrañada, porque ella lo vio, ella lo vio llegar. Ella dice que ella hacía como una cuadra atrás, venía caminando de su trabajo, porque ella caminaba del trabajo a la casa, eran unas cuadras, y ella lo vio a lo lejos y lo trató de alcanzar, pero él llegó primero, abrió la puerta, entró, dejó la bicicleta afuera, y cuando él entró, dice ella que él me traspasó. Cuando yo salí al pasillo, él justamente pasaba por el mismo lugar que yo venía, así que él prácticamente me traspasó. Entonces eso fue algo bien impactante para ella, porque ella lo vio completamente. ¿Qué fue eso? Mi mamá siempre tuvo muchas experiencias como esa. Entonces, sacando conclusiones y conclusiones y conclusiones, llegamos a pensar que pudo haber sido mi abuelo, que ella vio. Ya mi abuelo estaba fallecido. Y mi abuelo era súper parecido a mi papá. Este es mi papá. Yo me parezco mucho a él. Este es mi papá, este es mi hermano cuando pequeño, pero este es mi papá. Entonces ella lo vio tal cual, llegó en esa bicicleta y me traspasó. Entonces ahí ella llegó a la conclusión que pudo haber sido mi abuelo el que ella en realidad vio. Entonces nos quedamos bien intrigadas, porque si fue mi abuelo el que ella vio, él estaba apareciendo delante de ella como una persona completamente viva, y él había fallecido hace mucho tiempo. Mi abuelo falleció cuando tenía 40 y algo, así que imagínense, él falleció cuando yo tenía como 3 años y medio, si acaso. Yo tenía 20 cuando sucedió eso con ella. Así que el tema es de que ella lo vio a mi abuelo, o pudo haber sido que ella vio lo que iba a pasar, o sea, pudo ir al futuro y ver lo que iba a pasar, y vio a mi papá llegar de la misma forma en que llegó después. La verdad que ese tipo de cosas a veces es difícil de explicar, pero puede tener muchas explicaciones. Pudo haber visto a mi abuelo. En mi libro yo pongo que ella pensó que era mi abuelo. En realidad porque mi abuelo se parecía, y andaba en una bicicleta igual que mi papá, y se parecía muchísimo a mi papá.
eran casi idénticos, lo único que mi abuelo tenía el pelo más lacio. Pero la otra es que mi mamá hubiera visto a mi papá llegar antes de que lo hiciera, o sea que se adelantó en el tiempo. Estas cosas le sucedían mucho a ella. Ella podía muchas veces ver lo que se venía, lo que iba a suceder. Por eso es que les digo que desde que yo era pequeña, estas cosas no eran ajenas para mí. Estas cosas no eran absolutamente extrañas para mí, porque a mi mamá le pasaba mucho. Ella pasó por situaciones muy duras. Ella perdió un niño y muy jovencita. Y ella, estas cosas yo pienso que cuando le pasan a los seres humanos, la conciencia logra despertarse muy rápido porque es este zarandeo, ese dolor te zarandea de una manera que o despiertas o despiertas. Entonces, para mi mamá fue esto una de las cosas que le sucedió, lo que ella perdió a su niño, que para ella fue muy fuerte. Y entonces ella tuvo un despertar muy grande. La mayoría de las personas que tienen ese tipo de golpes en su vida o pérdida, despiertan porque ahí en ese momento ellos no tienen otra que despertar. Miran, anteriormente no mirabas, no ponías atención a las cosas o no querías, pero en este momento ya no queda otra y ya no puedes dejar de mirar, no puedes dejar de investigar, quieres saber. Entonces miras lo que antes no mirabas. Esto es así. Y a las personas les sucede de esa manera. La vida es un misterio, hay muchas cosas que se han podido ya ir dilucidando más y por eso me llama siempre la atención y siempre he tratado de buscarle la razón. En ese sentido, desde pequeña también tuve muchas experiencias. Primero, cuando despiertas, tratas o sea, te asombran todas estas cosas, te quieres como, uy, qué cosa, quiero ver esto, quiero pasar por esta experiencia de ver más allá, ¿no? Te atrae. Cuando ya llevas tiempo en esto, te das cuenta que es tan normal y que en realidad es algo tan común, o sea, no común en el sentido de que le pasa a todas las personas, sino que lo ves de una manera tan normal para ti, para tu vida, tan real, que ya no es una cosa fuera del otro mundo, sino que para ti es algo normal de cada día, forma parte de tu vida y lo ves como mismo ves a lo que te sucede en el mundo físico. Entonces, es por eso que vas poniendo atención en otras cosas, como por ejemplo, ok, ¿por qué estoy aquí?
por qué estoy viviendo esta vida, qué propósito tiene esta vida, y buscas más y más cómo, cómo poder ayudar a otros, cómo poder apoyar a otros. Buscas respuestas, las encuentras, muchas respuestas encuentras cuando te introduces y te vas adentro, hacia los adentros, y te encuentras teniendo una conversación con Dios. Te encuentras teniendo una conversación en la que lo haces tan fluido, y cada noche o cada día, en cierto momento, tienes esta comunicación que fluye. Te preguntas entonces, lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿tiene algún propósito? ¿Por qué no logro tal cosa y tal cosa en mi vida? Y empieza tu vida a cambiar, porque empiezas a ver todo de una manera diferente. Te das cuenta que en esta vida estamos de paso y que directamente nos iremos en algún momento, que en realidad por lo que tanto sufriste en un momento, te das cuenta que siempre hay una esperanza. Eso es algo muy lindo, saber que siempre hay una esperanza, que la vida aquí es solo tan pasajera, pero tan pasajera, que tenemos un futuro por delante, es un futuro inmenso por delante. Entonces, lo que nos parecía imposible en cierto momento, se nos presenta delante como una oportunidad tremenda. Tengo la oportunidad de mover las fichas en mi vida. Tengo la oportunidad de cambiar cosas en mi vida. Tengo la oportunidad de ayudar a gente en mi vida. Y así sucesivamente. Tengo la oportunidad de trabajar más en mi vida conmigo mismo y lograr ser algo mejor, un ser mejor. De ahí que empecemos a moldearnos a nosotros mismos y empezamos a sensibilizarnos más. A veces es difícil en el sentido de que no queremos mucho, queremos estar tan absortos en esa comunicación con Dios, que tenemos que hacer un esfuerzo para salir de ahí, un esfuerzo inmenso para lograr salir de ese momento de introspección, de comunicación con Dios. Por eso tenemos que buscar los momentos para cada cosa. Porque si nosotros no sabemos buscar los momentos para cada cosa, podemos quedarnos como estancados, como que no quiero salir de aquí, y te quedas constantemente como queriendo estar en el mismo lugar haciendo meditaciones, pero hay que salir, hay que vivir, porque esta vida es para que nosotros también trabajemos en nosotros mismos y para que vivamos. ¿Cómo podemos vivir una vida más plena? Una vida donde nosotros sí aportemos muchas cosas, pero también vivamos, ¿no? Y cuidándonos también, porque hay que cuidarse, hay que tratar, por supuesto, de
vivir una vida más saludable, comer las cosas que necesitamos comer, hacer ejercicio, cosas que nos ayuden a vivir una vida más saludable y a la vez disfrutar de este tiempo aquí en la tierra. Porque en realidad este tiempo en la tierra también es muy importante. Hay personas que pensarán, no, bueno, si todo lo bueno está del otro lado, pues entonces yo me quiero ir para el otro lado. Pero aquí también hay cosas importantes que hacer. Aquí hay mucho, mucho, mucho por hacer. Con tu vida no se termina nunca de aprender. Pero como les decía, desde que yo era pequeña, siempre las experiencias en mi casa, tanto las mías como las de mi mamá, siempre eran muchísimas. Mi mamá siempre tuvo muchísimas experiencias de desdoblamiento y yo comencé de muy pequeña a tener desdoblamientos, solo que nosotros no lo comentábamos como que eran desdoblamientos. Mi mamá no comentaba conmigo como que me salí, tuvo un viaje astral, nada de eso. Nosotros no sabíamos nada de eso. Ella solamente me decía, yo tuve esta experiencia, me pareció que me salí de mi cuerpo, tuve una experiencia tan real y no sé lo que es. Y yo podía comentarle a ella, pero ninguna de las dos sabíamos qué era. En realidad, no teníamos mucho conocimiento de esto. Bueno, no teníamos en realidad apenas ningún conocimiento de esto, porque no lo habíamos leído, no sabíamos nada de esto, no sabíamos ni qué cosa era un viaje astral en realidad. Esa palabra de viaje astral la vine a conocer yo cuando me mudé para aquí, para Estados Unidos. En Cuba nunca supe ni siquiera que era un viaje astral y sin embargo lo hacía constantemente, pero no sabía qué era. Por eso lo que les comento es que pueden ustedes tener infinidad de situaciones que les esté sucediendo, pero ustedes no saben nada de cómo y por qué y qué es lo que les está sucediendo, sino que ustedes directamente están teniendo la experiencia, pero no saben qué es. Eso así sucede muchas veces. Yo les digo que los nombres se los ponemos nosotros los seres humanos. Las experiencias han estado ahí de siempre. El despertar ha estado ahí de siempre. Porque el ser humano ha venido desde siempre mejorando cada vez y cada vez y cada vez más, porque el alma y la conciencia, el ser consciente ha venido una y otra vez y ha ido experimentando y mejorando con el tiempo. Entonces no es de ahora, nada es que se inventó ahora, nada es de que sucedió ahora, sino más bien todo ha venido sucediendo desde siempre. Todo ha venido sucediendo desde siempre. Nada más que nosotros le ponemos diferentes nombres a través de la historia, y muchas personas creen que despertar es de ahora, y despertar no es de ahora, despertar es de siempre. Por eso les digo que lo que suceda en la vida va moldeándolos. En este momento de mi vida yo estoy más tranquila. Es que te da una paz muy grande, muy grande, muy grande el entender todas estas cosas, el saber que hay un mundo ahí lleno de seres de diferentes planos y subplanos, capas y capas, y que todo eso es algo que nosotros vamos a conocer cada vez más con el tiempo, y que llegado un momento vamos a estar allí. Eso es algo que no va a parar, eso va a seguir y va a seguir y va a seguir sucediendo hasta que nosotros vayamos al mundo espiritual. Eso no se detiene. Eso es algo que va a seguir y seguir y seguir y seguir, porque la evolución va a seguir y nosotros vamos a seguir evolucionando cada vez más. Yo siempre escuché a las personas decir, nadie
sabe lo que hay del otro lado porque nadie ha regresado o ha vuelto de la muerte para contarlo. Y cuando yo era pequeña, pues creí eso. Luego me di cuenta que no hay nada más incierto que esa afirmación, porque en realidad todos nosotros podemos saber lo que hay más allá, sin necesidad ninguna de morir físicamente. Nosotros todos, cuando nosotros nos vamos a dormir, nosotros tenemos experiencias con otros planos. Nosotros en realidad hemos estado allí infinidad de veces. Esto yo me di cuenta luego, pero en un comienzo uno no se da cuenta de nada de esto, uno no conoce todas estas cosas hasta después. Entonces uno se da cuenta que no necesitas estar muerto para tener estas experiencias. Cada vez que nosotros nos acostamos, nosotros entramos en el mundo astral, o incluso viajamos más lejos o más cerca, depende de lo que nosotros hagamos, porque muchas personas incluso trabajan durante la noche, durante el sueño, están trabajando en esos mundos y están haciendo cosas maravillosas, ayudando a otros seres, a otras almas en esos mundos. Y cuando regresan, muchos se acuerdan y otros no se acuerdan. Yo he tenido infinidades de experiencias y yo no necesito en realidad tener una experiencia cercana a la muerte ni nada para saber ya que hay lo que hay allá. Yo ya lo sé. Es algo que ya se me mostró. Y se me mostró completamente. Yo no necesito eso porque todos nosotros tenemos esas experiencias. No necesitamos ir al otro lado completamente, morirnos. Yo una vez tuve un desdoblamiento. Primeramente, yo estaba en un lugar donde me encuentro. En los sueños uno se encuentra con muchas personas y pareciera que uno las conoce de siempre. Los desdoblamientos la mayoría de las veces pasan dentro de un sueño y de ahí te catapultas, pero otras veces no. Pero muchas veces los sueños son vivencias también en esos planos. Depende de cada situación porque son todas diferentes. Yo en una ocasión me encontré con una persona que yo directamente trabajaba con ella. Trabajábamos juntos. Podíamos hacer cosas y yo sabía que yo conocía a esa persona de siempre. En esa experiencia yo me di cuenta cuando regresé de la cantidad de veces que nosotros nos encontramos con almas en los sueños. Luego nos olvidamos, pero nosotros en la noche nosotros hacemos muchas cosas, viajamos a muchos lugares y incluso podemos estar viviendo otras vidas a la par. Por eso yo le presto mucha atención a los sueños, porque a través de los sueños nosotros podemos recibir muchos mensajes y acordarnos de muchas cosas que nosotros hacemos en ellos. O bien recibimos mensajes, o bien nosotros vivimos situaciones con personas que de alguna manera están en nuestras vidas. Si no están en esta vida, han estado en otra, o si no, pueden estar hasta en vidas paralelas. Pero lo que es la noche es una maravilla, por lo menos si le pones atención. Hay personas que van a la cama para descansar, pero no saben ni qué soñaron, ni se acuerdan, ni nada, pero tampoco han intentado poner atención. Si ustedes pusieran atención, podrían descubrir muchísimas cosas
muchísimas. Y también podrían atraer muchísimas cosas, porque lo que es en los sueños se maneja mucho con la mente. Podemos atraer muchas cosas, como ser, por ejemplo, si quieres soñar con un familiar, puedes atraer a esa persona a los sueños con el pensamiento. Si quieres conocer qué va a pasar o conocer acerca de algo, también antes de acostarte y durante el día trabaja en eso. Pero una de las cosas que a mí me funciona muchísimo es tratar de comunicarme con la fuente, con Dios, como le quieran llamar, con Jesús, y preguntarle, hablarle, explicarle, y hablarle como les hablo ahora mismo a ustedes, como una comunicación normal, corriente. Y pedirle, hablarle, preguntarle, plantearle las inquietudes. Y es increíble cómo eso se mueve. Porque es muy, muy, muy difícil que yo no reciba respuesta. Como sé, por ejemplo, para las comunicaciones con mis familiares, yo lo que tengo que hacer es empezar a pensar en mi familiar, y cuando yo voy a la cama, yo hablo con Dios y le digo, mira, hace ya rato que no me comunico. Primero pido permiso a los huestes celestiales, porque es que no solamente, es que hay mucho implicado ahí. Hay muchos seres que trabajan en esto y que nos pueden ayudar. Hay seres en el mundo, en los planos que están más cercanos, en los planos astrales y en planos diferentes, que te sienten, que te escuchan, que te conocen, que sienten tus energías y que oyen, entienden lo que estás diciendo y te propician o te ayudan, que tus energías los atraen porque vibran en una energía parecida, que son incluso familiares. Y por supuesto, todo se comunica con la fuente. Así que yo doy gracias siempre, trato de dar gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a la fuente por todo lo que me da en mi vida. Porque yo, si les voy a decir, tengo que dar mucho, mucho las gracias por tantas cosas. Aunque me hayan sucedido cosas que no hayan sido de mi agrado, pero todo, hasta lo que no ha sido de mi agrado, ha sido para un propósito, ha sido para algo bueno, ha sido para un aprendizaje. Entonces yo siempre doy gracias. En primer lugar, doy gracias por todo lo que se me ha dado, por todas las experiencias que he tenido, por todo lo que se me ha mostrado, porque he tenido la oportunidad incluso de ver y estar en lugares donde incluso a otras personas se quedan con la boca abierta cuando les digo. Yo recuerdo una ocasión, esto fue hace como, muy bien, puede ser hasta 8 años, pero a mí las experiencias, muchas se me olvidan, están escritas en los libros, y muchas cuando las leo no me acordaba, pero otras nunca se me han olvidado. Yo jamás he ido a Escocia, nunca he ido. Sin embargo, en un desdoblamiento yo estuve ahí, yo supe que era Escocia, supe que estaba ahí, vi el paisaje, vi unas casas hechas de piedra, a la mujer que estaba en el jardín de esa casa, que se quedó atónita cuando me vio. Y no solamente estuve en ese lugar, vi todo el paisaje de afuera, el musgo de la hierba la podía oler, y era verde, y tenía como, yo estaba arriba como en una montaña, y yo miraba, y tenía como unos escalones, el terreno tenía como unos escalones que estaban también cubiertos de hierba muy verde, pero hacía como unas como unas terrazas, y la casa de piedra estaba arriba, la mujer estaba ahí que me vio. Yo
miré el pasto, pero en esos lugares puedes hacer un zoom, o sea, puedes hacer eh, puedes acercar las cosas y alejarlas. Y yo, de repente, como en esos lugares, yo hago tantas cosas que se me ocurren, porque soy, más bien yo cuando salgo, he salido y a los planos, a ese tipo de planos, yo soy una niña. Lo que es el niño interior no se me va jamás. La alegría esa de la niñez no me abandona. Eso es algo que nosotros debemos cultivar, y me doy cuenta que es una de las cosas que me ha ayudado mucho en la vida, mantener dentro mío ese sentimiento de la niñez, de la búsqueda, de la aventura, de la curiosidad, de la alegría, de las cosas hasta graciosas y cómicas que se me puedan ocurrir como a un niño, porque esa dentro mío es una chispa, no se va. Y eso en los mundos espirituales a mí se me triplica, como soy más activa, puedo volar, puedo hacer tantas cosas, y en ese momento se me ocurrió ponerme bien chiquitita porque quería ver el pasto desde abajo. Y me puse tan pequeña que las hormigas eran muy grandes comparadas a mí. Yo podía ver las hormigotas pasar por al lado mío y veía las hojas del pasto tan grandes y yo estaba allá abajo, pero al ver ese ejército de hormigas, yo me dije a mí misma, no, quiero salir de aquí porque me puse demasiado pequeña, y me salí otra vez y regresé a mi cuerpo, o sea que me incorporé de nuevo para atrás y salí de la experiencia, porque en realidad me fui demasiado pequeña que yo estaba, y las hormigas y los insectos eran demasiado grandes, así que me asustaron. Las experiencias son tantas y son tan bellas, y yo les digo a ustedes que al conocer ese mundo, uno vive esta experiencia en la tierra de una manera más bella, porque uno se da cuenta que todo es magia. La vida en sí es algo tan bello, tan bello, tan bello, y lo que nos espera en realidad es tan bello que es magia pura, porque aunque yo le diga magia y no lo sea, porque en realidad todo es química, física, todo tiene una explicación, pero parece magia tan bello cuando puedes entrar en esos pliegues, en esas otras realidades y ver cuántos colores. A mí, que desde chiquita me gustó tanto la pintura, mi mamá también pintaba, para mí el ver esos colores, para mí era algo que un poco frustrante, porque no los podía plasmar. No hay manera de poder plasmar esos colores tan bellos, porque son colores que yo con el tiempo me doy cuenta, ¿no? Que esos colores se forman con la luz. ¿Por qué? Porque en los planos, en esos planos, todo trabaja con la luz y energía. La luz tiene ese espectro de colores. Yo no sé si a ustedes alguna vez se les ha ocurrido, yo pienso que sí. Cuando yo viajo en carro con mi esposo y viene el sol a veces de frente, yo cierro mis ojos y les hago así. Porque cuando haces así, se empiezan a hacer como unos fotones, son como cuadros, lo que son con formas octogonal o con triángulos, que la luz provoca unos colores tan intensos como un anaranjado, un rojo, un azul, un verde, pero es un color lumínico. Bueno, pues eso me recuerda a los colores en el mundo espiritual, en el mundo astral. Y entonces cuando yo a veces voy en el carro con mi esposo y me da esa luz de frente y yo cierro los ojos y los muevo así para que eso suceda, empiezan a explotar los colores que se provoca con el sol. Eso mucho se ve en el mundo astral, en esos otros planos, porque allí la luz es una energía que todo ahí se mueve con luz, se mueve de esa manera. Entonces yo pienso también que
todos esos colores son así, formados, que vienen de la luz. Yo no tengo una formación científica, no soy una científica, nada de eso. Solamente les hablo desde experiencias personales, ¿no? Y de conclusiones que saco de acuerdo a mis propias vivencias. Es maravilloso, en realidad es maravilloso. ¿Y cómo pueden suceder estas cosas? Pues todo es energía. Todo es energía. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que lo que es los colores se provocan de la luz, de la intensidad de la luz, de que allí todo es energía, electricidad, magnetismo, se maneja con todo eso. Por eso es que todo es tan sutil, por eso es que no pesamos, por eso es que podemos volar, desplazarnos. Y es como una conciencia, es como un ser consciente que se maneja, que vive en la luz, que vive dentro de la electricidad y que es luz pura. Somos luz, somos electricidad, podemos viajar a las velocidades que queramos. Entonces, ¿cómo no pensar, cómo no sentir uno que la vida es más plena después de haber vivido todo eso? Y me doy cuenta que después de haber vivido todas esas cosas, reconozco que es tan importante trabajar dentro nuestro, porque mientras más puros y buenos seamos, mejor van a ser esas experiencias y a planos más bellos y sutiles vamos a ir. Que la conciencia es pura y es puro amor y que es pura luz. Mientras más nos acerquemos a ella, más vamos a vibrar en esa vibración tan alta, lleno de amor incondicional. Por eso es que la vida se hace tan placentera, tan llena de paz y de armonía cuando nosotros entramos en esa vibración y mientras más la mantengamos. A todos ustedes les sucede esto todas las noches ustedes viajan a diferentes planos, aunque no se recuerden. Y el despertar, como les dije, les va a suceder a todos, porque de a poco vamos a ir nosotros evolucionando de a poquito a poquito. Bueno, un beso grande, muchas bendiciones para todos, muchos besos, bendiciones.